Ya, Federico, lo que nosotros hacemos es siempre ficcionar, como que estamos en una reunión de pauta que nunca tenemos. Así que, dado que nunca la tenemos, nunca organizamos programa. Así que hablamos de cualquier cosa. Nosotros en algún momento vamos a empezar a hablar de esta cualquier cosa y te vamos a interpelar con una pregunta. ¿Cachai? Así que hasta entonces tú no tienes voz en la comunidad. Y en general el Nicolás es el que de alguna manera te increpa, digamos, ¿no? O sea, Nada que en general. ver. No, ¿Nada que ver? ¿No? Cualquiera. ¿Puede ser cualquiera? Sí, Pero igual la en general comunidad es igual tú. es, Miguel. Es la comunidad Pero en igual. general el Nico. No hay roles. ¿No? ¿No hay roles? ¿Empecemos? Ah, bueno. Ya. Hoy salió campeón la Católica hasta ahora, po. Lamentablemente. O sea, bueno. Qué bueno, lástima que rompieron su racha de segundos lugares, es una pena. Bueno, pero que para que celebren alguna vez, po. ¿Y tú estás contento con eso, Miguel? O sea, me da lo Perdió mismo. su equipo, de hecho, Bueno, directamente. pero bueno, Acérrimo pero si Colo-Colino. parece le va un penal, ¿cachai? El Coto Sierra jugando raro. ¿Qué le vamos a hacer? Ayer O sea, estaba leyendo un uno que está artículo. acostumbrado a ser campeón, no es lo mismo no serlo, ¿cachai? No sé. Estaba leyendo un artículo ayer a propósito de tus campeones que establecieron una relación, un diario inglés, como entre los estadios y la política. Entonces, como que establecieron una curva de politicidad de los estadios. De construcción de estadio, Eran inauguración. muchas, Obvio que weas, Brasil. pero el más politizado, después de unos estadios alemanes, como que se habían servido campo de concentración, era lo que ellos llamaban el Pinochet Stadium. ¿Qué, el Era- Estadio Nacional? No. El Monumental. Obvio. Qué equivocado está bien. Entonces, como que Hola, Miguel. No, hay un, sustentaban la saben tesis ni hay la un libro, historia, hay un libro de sustentaban la tesis sosteniendo que estaba construido con huesos de detenidos desaparecidos, como todos esos mitos Cosa que son que- reales, por cierto. capaz. No, pues si las llaves de los baños son de hueso, Eran huesos. son de hueso de animal. O sea, bueno, en ese tiempo eran animales, caray, pero... Chota, ¿eh? Oye, otra gran notición de hoy día, la renuncia de Pepe Auta al PPD. O sea, un gallo así. Yo creo que como la pregunta un filosófica icono. ahí es qué significa renunciar a algo que tú fundaste. Eso es muy bonito. Es una cuestión como, o sea, Y de hecho él yo lo al leer, Él lo dice así. al leer la entrevista uno ve de que en el fondo poeta, aquello también. que fundó está siendo controlado por otra persona que es el senador Guido Girardi. digamos. Guido. Sí, Guido Girardi, como estamos Saludos a Guido. ¿Girardi o Girardi? Guido, no, Girardi. Guido, Guido. tiene la puntita, la A otra ver, lo leí en el diario. ¿no es Girardi? No sé. No, yo porque siquiera lo es puse de Guido. italiano, es como Fochino, así ya lo... Pero él te corrigió que era Fosquín. Fosquino, sí, sí. By the sí, way. sí. Prefiero. O sea, es que no se me había olvidado que la cuestión del H. Fue todo el tema. Es como Como la Pablo H Quiminato. muda. Como Pablo Quiminato. ¿Por qué hay Bueno. tantos nombres? ¿Quién es No Pablo sé. Quiminato? Pablo Quiminato es un artista visual así como de renombre, ¿cachai? O sea, es como de... Entonces, enseña letra en la disculpa mi Católica, ignorancia. ¿cachai? ¿No? O sea, bueno, igual, se producen esos vasos comunicantes, ¿no? Entre la Chile y la Católica y la Chile. Y Colo Colo no tiene universidad. Bueno, estamos acá. Sí, pues estamos Comunidad acá. de lo igual. Yo soy Miguel Ruiz Estur. Mi nombre es Nicolás Reed. Soy Ivana Perich. Y juntos somos la comunidad de los iguales y estamos grabando desde la Galería Metales Pesados Visual Merced. 316. Eso. ¡Excelente! Al No fin estamos me la viendo los aprendí. números. Y estamos con nuestro gran amigo Superarma. Matías López. Mati, Hola, hola. saluda al público. Sí. No, Pero tienes que acercarte más por efectos de técnica. Sí, ahora sí. Sí. Hola, ¿cómo Ahí están? sí, ahí Ahí están escuchando. Ahí sí yo. Saludos a Anto Taulis, o Anto Tolí, Feliz. que no puedo escuchar uno de los programas porque estaba muy Sí. lejos. Es nuestra Se acercó y lo escuchó así. Y bueno, el Mati yo creo que inaugura, salud por el Mati, inaugura su calidad de panelista inestable, yo creo, ¿no? Claro. Sí, pues. Soy como los cometas, voy y vengo. Claro, esperemos que Hay no unos sea como ¿Será no el Halloween. mismo vuelve. cometa? El cometa que vuelve es el mismo cometa que pasó. Claro. sí. Van y vuelven, ¿eh? ¿Es el mismo cometa, Federico? Sí. Bien. Ella la rebelde, ella la trotskista. Otro. Te quitaron el puesto. Estoy Nicolás. sensible, estoy Estás sensible. sí sé que estás con este sensible. tema. Pero Tenemos vamos, un why nuevo so Federico. serious? Un nuevo Federico. Estamos Nos gustan con los otro Federicos. Federico. Saludos a Federico Galende que acaba de sacar Federico su Galende. libro, su Sí, muy- libro de Comunismo del Hombre Solo. Muy Que según sí, él ya lindo. lo sacó. No, sí salió, sí ¿Salió? salió. En Sí, Valparaíso pues lo sí están vendiendo. salió, pero según él ya es viejo libro, Sí. porque Ah, lo ya, escribió hace tanto tiempo. Y es mentiroso porque tiene anécdotas que nos contaba como hace una semana, nada más, escritas. Como... Sí, no está. Es que así el Federico, como en su soledad, proyecta la soledad. Bueno, Tengo Federico, una bienvenido. fantasía. Igual. Gracias. Ya, este es el nuevo Federico. Este es Federico Aguirre. Federico Aguirre. Como la ira de Dios, Aguirre, la ira de Dios. Sí. ¿Y Dios te da ira o no? De esa onda. ¿Dios da o...? ¿Dios da o Dios quita? Dios Hacia onda es. la jopa, hacia onda. La película esa era bien buena. La Aguirre. Es muy buena. Pero es una ficción, o sea, no está basado... Bueno, creo que está inspirado en
conquistador que actuó de esa manera. Exactamente. Pero en todo caso, sí, me conocían en todas partes, o sea, donde llegaba siempre me decían Aguirre, la ira de Dios. ¿En serio? No te puedo Te lo creer. juro. Y En me verdad. gusta. Qué buena cosa. Es un buen sobrenombre, por cierto. Sí, porque siempre está Mejor que agarra aquí. porque siempre está esa Claro, cuestión como claro. motivo teológico, ¿no? El timor dei, ¿no? Temor a Dios, o temor Sí. de Dios, ¿eh? Que es una de las virtudes católicas, por cierto. Exactamente, o sea, claro. El timor, que es muy raro, El ¿eh? temor de Dios, sí, pero yo creo que hay unos problemas de traducción también bastante ¿Cierto? fantásticos y que se aprovecha digamos, las instituciones del momento se aprovechan de explotar esos malentendidos. Porque Exacto. yo creo que el temor no es el temor que sentimos delante de un perro que está ladrando, sino que Claro. es una cosa que tiene, no sé la palabra, tampoco me las quiero No, dar o de sea, filólogo. en términos de latín, timor, Claro. es temor, miedo. Y Claro, toda la- claro, toda- pero en toda la hebreo teoría. yo creo que tiene otro sentido que tiene que ver como con una sensación como Con la sumisión, ¿no? pero ese es como una reacción ante lo que te supera, ¿cachai? Es como una suerte de respeto, De respeto, absoluto. Sí, sí. sí. Algo que Kant, por ejemplo, en la crítica al Voltaire Jugar le celebraba mucho al pueblo judío y al pueblo islámico, o sea, para los dos, y en el fondo tenían una prohibición de hacer representaciones, ¿no? De Dios, digamos, ¿no? O sea, o de cualquier divinidad o de cualquier... Claro. Y eso lo consideraba él como un muy buen ejemplo político de lo sublime, digamos, ¿no? Porque al Pero fin y al cabo- yo creo que El coreano alemán El Byung-Chul Han. lo rescata como... el coreano alemán. Es que no sé su nombre. Más respeto. El coreano alemán lo rescata como la reacción de lo sublime. Ante lo sublime. ¿El amigo de Heidegger? ¿Quién es el No, coreano no, alemán? no. Más como Eh, Byung-Chul Han. Que que está es de un moda. bien de moda. Ahora, filósofo que como- está muy de moda. Que es una especie como de Woody Allen de los libros. Tiene Sí. escritos bien bonitos. Publica como uno cada Claro, no, mes, Zizek año. es como el Woody Allen, yo creo, pero... Mira. quién viene llegando aquí, el otro Mira, ya, Federico. Federico Galende. Mira vos. Mira vos, el autor Vienen del, los del fans. momento llega entrando. Se transforma en una fiesta. esto. Tenemos dos Federicos acá. Dos Federico. Federico Aguirre, hola. Pero qué Y agrado. también llegó la Anto. Te mandamos un saludo. Te andamos saludando. Sí. ¿Cómo estás, Alto? Por favor, incorpórense. Estamos Sí, hablando con la incorpórense. Aguirre. Nos sentimos Aguirre, como en la ira de casa que Dios. llegan los amigos. Bienvenido, de- bienvenido. Llegó también Antonia Tauli. ¿eh? No, Tolí, no, no, Tolí. ¿Tolí? ¿Es Tolí? Lo discutimos. Bueno, Taulis. la No, Tauli, yo significación diría, ¿no? Española. Tolí sí, el origen es francés, pero Taulis es como lo Mira, nos ocupamos. acaba de traicionar. Sí, porque Antonia. en otro contexto donde dijiste que era Toli. ¿En serio? No, está bien. No me acuerdo. Me quería hacer la francesa. Bueno, estamos hablando de la Aguirre, la ira de Dios. Exactamente. Estamos hablando Por el apellido del del otro temor de Federico. Dios. Estamos con Federico Aguirre. Ujú. Sí. ¿De qué estamos hablando? Pasó Dios. Estamos hablando de que Ahí ahora Del respeto. los inhibimos. nos olvidamos. Sí, claro, Vamos a hablar de una cosa. pero- Claro. Que el respeto no puede ser absoluto, yo creo. ¿no? Sí, El punto del respeto es que No, pues la puede confianza. ser La roto. confianza. O sea, si tú no tienes confianza con alguien, no lo podés respetar. Claro, y que una de las cuestiones del cristianismo uno podría decir de que es como relativamente bastante revolucionario, ¿no? Tiene que ver con el hecho, uno, de crear iconografía, cosa que tú te dedicas, o sea, que tiene que ver en el fondo con la prohibición tanto del judaísmo, pero también del islamismo, ¿no? De llevar a figuras, digamos, no a sus deidades, justamente porque en el fondo podría perder esa calidad de respeto, digamos, ¿no? Claro. o de sumisión. Salud. Salud, bueno, salud. Salud, están haciendo un saludo. Ahora bien, el cristianismo, La el comunidad cristianismo crece. a mí me da la impresión de que surge también necesariamente por el hecho de, cuando crece, ¿no? de hacer una cierta publicidad a partir de la iconografía, justamente para poder tener este carácter, por decirlo así, extensivo, ojalá global, digamos, ¿no? de la doctrina de Cristo, digamos, ¿no? No sé si se podría O sea, leer yo así. creo que es una una- suerte de esta Es reutilización una absoluta. versión del judaísmo y es muy atractiva para el mundo pagano, El cristianismo. el cristianismo, Claro. y en un momento más encima en que había como una situación como la que hay ahora, así como de sincretismo, de búsqueda. Ya pasó toda esa reacción visceral frente a todo lo que tiene que ver como con la religión. Ahora la gente está buscando, entonces en ese contexto yo creo que el cristianismo era como una cosa bastante interesante. Ahora después obviamente se institucionaliza, se vincula con el imperio y ahí ya Exacto. estamos hablando de otra cosa. Estamos Claro. hablando de una cosa digamos como la... Vuelve la jerarquía, diría, ¿no? No, y se transforma en un mecanismo de sometimiento y de vincular un imperio con unas extensiones tremendas. ¿cachai? Por eso hay vigilantes como los obispos. Bueno,
Sí, lo que pasa es que el obispo tenía, al principio tenía otra función, ¿cachai? Que era una cuestión bastante como administrativa. Y de hecho creo que en algún momento se votaban los obispos, o sea, salían por votación, o sea, lo que pasa en Osorno democrática, como. sería impensable. O sea, si una comunidad no quiere a su obispo, tiene que salir cascando, digamos, por sentido común primero. Después por... Como el obispo de Osorno. Claro. Para lograr un tema polémico No, al tiro. eso es lo que te dice. Eso dijo. Claro. Sí. Pero él no se va. No se va, no se va, porque en el fondo la cosa... O el obispo, o sea, hoy día salió una noticia en ¿Qué pasa? El obispo de Villarrica. Ya. ¿Qué pasó con él? Es un señor que ha cortado todo diálogo con las comunidades mapuche, mientras que hasta ese momento había digamos, una comunicación bastante fluida. Y este señor cortó. Y entonces una amiga que subió esta noticia decía algo así como: ¿y de qué nos sirven los obispos que no están vinculados a la comunidad operativamente, digamos? ¿Cachai? Ese es el punto. O sea, el obispo que no es parte de la comunidad no tiene por qué seguir Hay siendo. una figura, por esa ejemplo, figura. también que es como el obispo. ¿Cómo se llama? El obispo que en el fondo que no tiene jurisdicción, que se ha empezado a transformar como un título nobiliario, cuando en la práctica no debería existir un obispo si no hay una comunidad que, La cual. claro, que lo necesite. Ah, claro, que trabaja por Dios. Como un alcalde en el fondo. Sí, que lo Ya, obispo- claro, exactamente. Si no hay una sí. comunidad, si no te podéis constituir como pastoral está comuna, ¿para qué querías un alcalde? Desplazada totalmente. Claro. Oye, ya, pues, ¿y cómo eso se conectaría con la iconografía? Siendo una cuestión que tú te dedicas así como O sea, hace un rato. en mi caso, ¿cómo yo llegué a eso? O en general, así que... Claro, porque en el fondo cuando uno ve, y específicamente tu obra, ¿no? Que la estuve revisando, y en el fondo si hay algo que me da la impresión, un poco desde la ignorancia, o sea, de repente Federico Galende me puede corregir, siempre hay un proceso como de cualquiera lo puede de sobrecodificación, ¿no? O sea, no solamente ¿De está qué? el rostro, sobrecodificación, no solamente está el rostro, sino necesario también, digamos, ¿no? Un nombre, ¿no? Qué sé Sí, yo, bueno, se supone Mateo. Y tú lo colocas en el fondo en griego y es lindo y todo, y Se supone que se funciona. vincula a una persona histórica y por eso se pone el nombre. Exactamente. Entonces- Pero igual estarás de acuerdo conmigo que en el fondo la iconografía en general opera por una sobrecodificación. Hacer como una suerte como de semiótica mixta, para decirlo así como en términos Ah, pero tú sencillos. con sobrecodificación te estás refiriendo a que sería inútil colocar el nombre dado que uno podría colocar otros símbolos, por ejemplo. Por ejemplo, o bien sea, el simple- Mateo escribiendo ya se nota que es Mateo porque está exactamente, escribiendo. o bien simplemente el rostro, ¿no? Sí. Como que el rostro necesita una sobrecodificación para poder, en el fondo, devenir rostro. Porque el rostro no es lo mismo que una cabeza, digamos. O sea, y es una cuestión como súper interesante porque en rigor lo que hace el cristianismo, en cierto sentido, y también me pueden corregir inmediatamente si me equivoco, es que en Roma existía un culto al rostro por los penates, digamos, ¿no? Es decir, colgar el rostro de tus muertos, digamos, claro. ¿no es cierto?, en las casas romanas, Pero si digamos, ¿no? En las familias esta romanas. pintura sale de Al-Fayum, Exactamente, eso, de los ya. retratos funerarios. Exactamente. Hay un momento en que se cruzan un montón de cultos, ¿cachai? Claro. Hay un momento en que no se sabe en qué terreno se está, digamos. Porque, Exactamente. por ejemplo, el culto de los santos está vinculado al lugar donde murió, donde vivió, qué sé yo. Eso me lo- Y entonces, que era más o menos cómo funcionaba con el culto de los muertos en Egipto. Ahora, la cuestión está... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que la lectura esa como semiótica de los iconos es una lectura occidental. Sí. Quiero Sí, decir, en el mundo ortodoxo es como otra tradición filosófica donde, y de hecho como bastante en choque con todo lo que pasa en Occidente desde la Ilustración para adelante. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo te diría que toda la cuestión, las decisiones esas, incluso plásticas en el icono, tienen como una dimensión más bien como operativa, que no de generar un mensaje. Es una cuestión bastante simple. En el Sí. fondo, mira, es la imagen de San Marcos, que se supone que se genera en el momento en que él deja de vivir, y entonces el nombre es como una manera de identificarlo, dado que los tipos iconográficos se parecen harto, ¿cachai? Entonces, Sí. a veces incluso uno se puede confundir entre Marcos y Claro, Mateo. porque en el fondo igual se está también haciendo como una especie como de
puesta en comunicación, no en términos de mensajes, sino que estoy de acuerdo contigo. Las semióticas, cuasemióticas son más bien operativas más que meramente informativas. Sí. Es decir, te establecen un régimen, por decirlo así, de subjetivación. A eso me refiero. Y están como que promueven, por decirlo así, un cierto tipo de etnia, que es bastante, al final, al cabo, bastante europea, ¿no? O sea, es como que podría ser el hombre medio... Es una cosa bastante... Yo diría que... como tipología, ¿sí? Sí, en términos étnicos. Es bastante extraño, o sea, como que son figuras como media cubistas incluso, o sea... En ese sentido los rostros están deformados también por la necesidad o la búsqueda de representar ciertas cosas, o sea, estos tan hieráticos, estos rostros de mirada tan hierática, nos hacen función a una búsqueda naturalista de copiar a la gente que estaba pintando. No, claro, no estoy diciendo que sea realista. Pero tú crees que pintar a un cualquiera, alguien que pudiera ser un cualquiera, eso ya es bastante abstracto, ¿no? A lo Caravaggio no a Caravaggio, sino que en el fondo una etnia... ¿tú crees que hay como una búsqueda podría así como ser, de... ¿no? Como de Porque acá se trata precisamente de no dibujar a un cualquiera. Claro, Es que por o sea, eso... ese es todo el punto. y no un individuo. Es que por de eso ahí hecho, yo veo la tensión. hay un ¿cómo se llama? Un iconógrafo italiano, ¿Ya? pero que es como de la República Checa, estos gallos como misteriosos que saben como 10 idiomas, que han vivido, tienen muchas culturas, en fin. Este señor Rupnik, que es bastante conocido, comentaba que le habían hecho un encargo de un ícono de Juan Pablo II, no sé. Entonces le dijeron, pero es que no se parece, digamos, porque había hecho este proceso como de... Y él responde que justamente para que sea operativo litúrgicamente tiene que dejar de ser un individuo, ¿cachai? Entonces... En el fondo tiene que ser quiere decir traducido. eso? ¿no? No, pero ¿qué quiere decir eso para que sea operativo litúrgicamente? que sea reconocible. Claro. Que sea reconocible por gente que no... Hoy en día todo el mundo sabe leer y escribir, por lo menos en los lugares donde circulan los íconos. Pero, y sin prescindir del nombre, porque llevaba a Juan Pablo II. En el caso de Juan Pablo II, es que claro, es un caso raro. Es que es raro. Es un caso raro porque además ya había fotografía de Juan Pablo Exacto, II o y sea, era no- muy conocido. Bueno, ese es muy Es más. raro Por eso insisto que es iconografiar. necesaria la sobrecodificación. O sea, tú lo puedes reconocer en términos de imagen, pero se sobrecodifica con la intervención del nombre. O sea, Pero es ¿qué que pasa? esa es la relación que yo quería hay como- una diferencia que me llama la atención, ¿no? en la sobrecodificación exactamente en cuanto a los atributos que se ponen en la representación tanto del santo como de otras cosas en Occidente y en Oriente. O sea, por ejemplo, en Occidente el nombre es innecesario porque la codificación va precisamente por los atributos. O sea, yo reconozco a Pablo por la espada y por el libro, no Claro. porque le diga San Pablo. Que era el punto de Nicolás. ¿no? Incluso las barbas, porque por ejemplo, tengo entendido que en el icono oriental es distinto, el icono bizantino, la barba de San Pablo tiene cierta forma. Sí, pues tiene como... En el occidental se permite mucha más plasticidad en ese sentido, o sea, no tiene que tener cierta barba, Sí, sino digamos, que tiene se que tener permite la en términos de espada para y- que sea entendido, ¿no? Exactamente. O Así sea, como la se- tuya. Sí. Pablo. Claro, podría ser, Claro. aunque es muy chiquitita, pero no importa. Va a ser la foto de Instagram, la Claro. veo. O sea, se puede leer porque se lee desde los objetos que lo acompañan, que cuentan su historia, a diferencia en el icono oriental. ¿Y no hay algún santo, alguna de estas representaciones iconográficas que su detalle esté en el rostro? No sé, imagino un tuerto, un tajo, o no valdría la pena para efectos hay de la... cosas bastante curiosas, por ejemplo, el correspondiente de Santa Lucía, que es Santa Paraskevi, que es la patrona de los ciegos, Claro. que lleva una bandejita con sus ojos. O sea, está Ágata, que lleva los senos en la bandeja. O, Pero aquí está sobre el rostro. o Juan Los ojos. Bautista, que lleva su cabeza en la mano. Unas cosas así como... Notable. Pero que eso es interesante, porque también en el fondo hay una especie como de proceso de rostrificación, es decir, se pueden Sí, aparecer los sí, ojos, sí. los ojos en el fondo no son ojos, sino que ya, por Hay- decirlo hay así, un- es la ceguera. Es Mira. un proceso de rostrificación de la ceguera. Yo creo que hay finalmente, un ¿no? texto como bastante iluminador para entender cómo A funciona. ver. Porque esto es anterior a la pintura del Renacimiento. La pintura Sin del duda. Renacimiento ya deja de ser cultural, la imagen cultural. Exacto. ¿sí? Deja de tener una función O sea, se cultural. pierde un poco el rostro a pesar de la Y no yoconda, solo eso, sino que la incluso. identificación, Exacto. el numen, ¿no? La presencia del numen. Bueno. Bueno, Pero pero... cuando a un cualquiera, ¿no? ¿qué iba a decir? No, No importa. porque aquí en el Que había un Renacimiento... libro muy Anterior bueno. al Renacimiento, Ah, sí, un bueno, texto. hay un texto de Simmel, de Georg Simmel. Simmel, sí, El gran buenísimo, Simmel. muy bueno. Que se llama Arte y Cristianismo y explica, explica cómo y qué función tienen los tipos iconográficos. ¿cachai? Entonces él dice que en el fondo dentro de la tradición de cualquier religión, el tipo iconográfico adquiere la misma validez
de la verdad histórica, ¿cachai? Obviamente eso lo tenéis que leer en un contexto de, digamos, de civilizaciones como donde no existe la secularización, ¿cachai? Claro. No sé si me explico. Sí, no, sí, ¿Sabes lo que, de hecho, el que yo sé para mi investigación de doctorado, que da la clave para poder vincularlo con Occidente, son la Gadamer. Sí. Gadamer con toda esta cuestión y toda la fenomenología teológica de los franceses, ¿cachai? Que están tirando como para ese lado. ¿Qué estás pensando? Creo que Jean-Luc Marion y todo eso. bueno, Ya. Marion, por cierto, porque de hecho bueno, no sé, no quiero Entre otros, digamos. Sí, no, es que Gracias, Iván. sí, creo que hace una lectura de Oye. algunos teólogos contemporáneos La duda ortodoxos y no lo declara. Claro, A mí me- es que yo diría que la gracia del... Ya, no, dale. No, pero es que yo voy a cambiar o sea, no radicalmente, pero un poco de tema. ¿Un materialismo radical? Sí, son. Lo que pasa es que he escuchado lo que tú estás diciendo y a propósito de lo que has dicho, me gustaría que me contaras si tú crees que hay una diferencia entre religión y teología. Justamente por tu última frase, digamos, o sea, hablaste de teología y inmediatamente la identificaste con religión. No, en absoluto. Son dos cosas diferentes. O sea, yo creo... ¿Y qué piensas, por ejemplo, de algo como una teología política? ¿Tiene sentido, por ejemplo, decir algo así? Más allá del origen y de... Depende de la doctrina o de la tradición. O sea, yo creo... Bueno, el Islam es la teología del Islam es una teología eminentemente política. ¿Pero por qué? ¿Por sus efectos? Porque yo creo que... Porque también me parece interesante porque tú dijiste algo así como que el cristianismo se pervirtió o algo así, no me acuerdo qué adjetivo ocupaste, cuando se institucionalizó. Sí, con el Eso me Imperio pareció Romano. también interesante. Sí. O sea, siempre se institucionalizó desde el principio. La cuestión es cuando se vincula con O sea, digamos, el rito también de cierta medida remite a institución también. Pero claro, la cuestión es cuando te asocias con los bacanes, ¿cachai? Evidentemente, o sea, hoy en día todo, ¿no? En toda forma cultural hay una tendencia a la institución. Hay un libro de un arquitecto muy bonito que se llama Louis Kahn, que se llama Institución Arquitectónica y explica todo el sentido del término, digamos, en su aspecto positivo. Pero, Es interesante su aspecto positivo. claro, pero si la institución es una Teología forma negativa. cultural. Mira, antes me llamó la atención, tú dijiste sin roles. Yo creo que los roles es una cuestión que surge de la convivencia. Otra cosa es Sí, la gracia es que los No roles está no se predefinido, eso. la gracia es que los roles no se superpongan a la experiencia, ¿cachai? Y que tú termináis sirviendo unos roles que se desvincularon de la experiencia comunitaria, ¿cachai? Claro. Evidentemente. Pero el rol, o sea, eso como esa actitud... Lo que pasa con el obispo que hablamos antes, ¿no? Que ahí se desvirtuó su Evidente, rol hace rato. desde su Ahí experiencia. es que eso es evidente. Yo estoy hablando de cosas como más en el límite, como de actitudes de personas que creen que están como en el limbo y que en verdad pueden hablar como desde el más allá y no se dan cuenta que están metidos hasta las patas Claro. En el más acá. en el más acá, en las formas institucionales, en los Como roles. Longueira hablando con Guzmán. Puta, como Longueira, como Lago, mucho. hablando, puta, como todo. Pornografía, eso. Como todo ese show, ese espectáculo que armaron con el funeral de Elwin, ¿cachai? Por ejemplo, o sea, que sin duda tenía como un ánimo republicano, pero bueno, Al que Y llegó justamente, Tomás claro, Rodríguez. un ánimo, o sea, no... Bueno, hay un cristianismo pobre, primitivo, ¿no? Que es Evidentemente. el cristianismo que se desarrolla durante los 3 primeros siglos antes de la reforma constantiniana y de Sí. la fusión del imperio papal con el imperio romano. El cristianismo del hombre solo, se podría decir. Claro que es un cristianismo pobre y heterodoxo, que no tiene nada que ver Que se con desarrolla en el desierto. que se desarrolla en el desierto. Bueno, en el desierto se desarrollan las 3 grandes religiones euroasiáticas, porque está Sí. el judaísmo, el cristianismo y el Por islamismo, Abraham. que tienen Claro. la misma raíz en términos de locación, ¿no? Y según Derrida, todos compitiendo por el mismo monte, Y digamos. de un, Claro, perso- claro. de un personaje teológico que lo acompaña, pues Abraham, el gran patriarca de las 3 Claro. religiones. Que el desierto es el lugar de la palabra. Claro. De la imaginación. El no lugar, de alguna manera. Sí, de la O sea, nada. estáis obligado a Siempre hablar, sigue, si no te siempre volvís sigue loco, el desierto, ¿cachai? porque es muy impresionante cómo en el medioevo el desierto muti se transforma en el bosque, pero el bosque sigue siendo el lugar enemigo Claro, no, son condiciones como... al que se van los monjes meditantes
es el lugar donde se cruza todo, ¿no? Claro. Es interesante la figura del desierto y el bosque como lugar. Claro. Pero en el bosque hay como seres más definidos. Y ahí aparecen como los mitos y esas cosas. En el desierto ya es más imaginativo. Porque... Arquitectónicamente es diferente. Claro. sí. Claro. Pero por ejemplo, las representaciones del Bosco de las Tentaciones de San Antonio juegan entre el desierto y el bosque. O sea, son Claro, tres. exactamente. Y ahí se mueve Interesante eso. los Claro, personajes porque- que aparecen. Porque Pablo, o sea, Pablo No es Oyarzún, ¿no? No Pablo Oyarzún, ni Pablo, ni San Pablo, digamos, el de la tradición monárquica, ¿no? Está en un Aunque desierto Oyarzún que igual puede tiene funcionar como San también. Pablo. Está como un Pareciera. desierto que puede funcionar como bosque. Oye, pero lo de la teología política, Pablo se me ocurrió Tarso. una cosa que creo que... Las integraciones de San Antonio son en Pablo de La palabra Sí, iglesia, efectivamente. ¿tú cachai? Significa asamblea. Y una de las primeras, como de las primeras encontrones y discusiones que se arman son por el gnosticismo, ¿no? Que Claro. es una religión que existía antes del cristianismo. En fin. Bueno, ahí aparece Ireneo de León y desarrolla todas las primeras ideas de la eclesiología. Bueno, que están en San Pablo también, pero él es como el que hace una primera reflexión y defiende frente a los gnósticos que decían que en el fondo el que tú seas cristiano depende de una suerte como de gimnasia espiritual y era para ciertas personas. Ireneo dice que no, que la iglesia es un evento social y que la participación en la iglesia no tiene nada que ver como con tu capacidad de progresión espiritual, ¿cachai? Y tiene que ver como con una organización Comunitaria. práctica que satisface y resuelve problemas tan prácticos como comer, ¿cachai? ¿Hasta qué punto la Iglesia católica, apostólica y romana actual, ¿no?, ha perdido, o al menos su plana mayor, por decirlo así, esa puesta en comunicación, ¿no? ¿Cómo lo dirías tú, estando relativamente dentro de la cuestión? O sea, yo creo que la Iglesia católica, apostólica, romana y No sé, son las tres, no. es un resultado de la civilización occidental. Claro. O sea, no sale de la nada. No, pues no ¿cachai? sale de la nada, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, a mí me parece que, evidentemente, bueno, para responder a tu pregunta, hace rato que este modo de organizar la iglesia... Que es eminentemente romana, hay que decirlo. Evidentemente, y Carlomagna. Y Carlomagna, sí. O sea, sin lugar a dudas. mucho más que romana es Carlomagno. Sí. Que es como la versión muy anterior o muy primitiva de lo que era el mundo romano. ¿cachai? Entonces, pero a mí el problema que me parece que de fondo que nos va a ayudar como a empezar a, si es que en algún momento se cambia la cosa, es entender que está relacionado como con todo el surgimiento de Occidente, que yo lo pongo ahí en Carlomagno. O sea, antes de Carlomagno no existe Occidente. Roma y Grecia no tienen nada que ver, bueno, Exacto. o por lo menos son las matrices de muchas otras culturas. No solamente de la cultura occidental, de la cultura persa, o bueno, estaban en relación, eran, ¿cómo se llama? Contemporáneas, Sí. pero había intercambio, o de la cultura islámica, por ejemplo. Los árabes conocían a los clásicos griegos mucho antes que cualquier europeo occidental. Claro. Entonces, No, es que por eso, volviendo un poquitito a la pregunta de la Ivana, ¿no?, que creo Sí. que en el fondo, claro, uno siempre podría decir de que, claro, teología por un lado, en clave de teología política, pero por otro lado la religión también tiene un sentido político. O sea, en cierto sentido yo no separaría voy a la decir costumbre algo. religiosa, simplemente como apoyar tu Que postura, ¿no? escuché a Adrián, Que la costumbre religiosa, o los hábitos religiosos, qué sé yo, ir a misa, comulgar o no comulgar, confesarse o no confesarse, todo ese tipo de cuestiones, en el fondo no es tan distinto, digamos, de una reflexión, por decirlo así, relativamente teórica en relación a esta entidad divina, digamos, ¿no?, que solemos llamar Dios, digamos, ¿no? evidentemente, ¿cierto? pero sí, esa entidad quiere responder a cuestiones bastante prácticas, Exacto. en principio. O sea, Exacto. piensa, por ejemplo, las primeras formas de religión son experiencias comunitarias. O sea, cuando tú te enfrentáis al bisonte, por ejemplo, Claro. y así las pinturas del bisonte en las cavernas, como un rito para poder dominar. Toda esa experiencia es una experiencia en grupo, porque para enfrentarte a las fuerzas de la naturaleza no podías hacerlo solo. No es lo que nosotros creemos hoy día, que también es una versión de la religión, como fenómeno psicológico. ¿Cachai? Es un fenómeno bastante
humano, por decirlo y así. bastante posterior. Pero Es buena esa lectura, yo creo, de la iglesia, porque yo creo que está en armonía con una lectura que tiene el otro Federico sobre Kaurismäki, ¿no? Uno podría pensar que la iglesia, en el fondo, es simplemente el conjunto de personas que tienen algo en común. Que ese algo en común sea Dios puede ser contingente, ¿no? En el caso de Kaurismäki puede ser casi cualquier cosa. Exacto. O en la lectura rancieriana que se puede tener sobre lo político, ¿no? Entonces, en ese concepto, uno podría de alguna manera traducir ese objeto que está en común a otros tipos de objetos que son en común y preguntarnos hoy día cuáles son esos objetos en común. Pero Tal ahí- como podríamos o sea, preguntarnos... ahí a mí cuidado. se me produce una... A ver, como una... ¿Cómo se dice? Un cuestionamiento. O sea, cuando las cosas se separan como del contexto cultural y concreto, podemos llegar a cualquier parte. No sé si me explico. O sea, creo que lo que presenta más interés es como estudiar las cosas en su especificidad, ¿cachai? O sea, por ejemplo, creo que el fenómeno religioso en general, de hecho yo estoy trabajando en un diplomado de estudios de la religión, creo que es una cosa que es muy interesante, pero que Él vale... es el coordinador general, a propósito de general. Jefe, antes que decíamos de los nombres, Jefe supremo. jefe de programa. Bueno, Coordinador supremo. a mí me parece, de hecho, una de las cosas que se me ocurrió hacer era, vamos a una mezquita, vamos a un templo Pero ortodoxo, ¿sabes qué? no sé qué. O sea, yo vuelvo a introducir la pregunta sobre la diferencia entre teología y religión, porque cuando tú describías la religión, decías que justamente era una experiencia comunitaria Sí, que organiza hasta Sí. lo más básico como comer. sí, la recolección, qué sé yo. O sea, pero yo creo que la religión, y esto lo tomo sobre todo de Atria, tiene protagonismo cuando la política falla, a diferencia de la teología. La teología para mí es una lectura política, y por eso teología política me parece una redundancia, digamos, de los nombres. O sea, la teología es una reflexión, ¿ya? Y en Es un una momento reflexión por se- eso, pero sí, es una, digamos, lectura de dogmas, y dogma entendido como... vale. O sea, no, que quiero decir que es un momento secundario. ¿Cachai? La religión tiene que ver como con, está como todavía más cerca de la experiencia, un fenómeno. Incluso se ha dicho que es un fenómeno Pero ahí tú antropológico. podrías, por eso, pero podrías O sociológico. reemplazar, digamos, comunidad política por comunidad religiosa, en tus términos. Es que no creo que Y sean muchos, dos partidos cosas... distintas. políticos caen bajo la definición que está dando Es religión, que no- por ejemplo. Claro, Por eso. evidentemente. Exacto. Es que no creo que sean cosas que se contradigan. En el Y en fondo cambio la son, teología es distinta. son expresiones de la vida social. Y claro, la teología tiene diferentes objetos. Pues no sé, pues la teología islámica tiene su objeto que es un Dios que se llama de tal manera, que se revela de tal manera y qué sé yo. Que es La distinto. teología cristiana tiene... Alá. Si se puede hablar de teología budista pasa lo mismo, ¿cachai? La gracia de la teología es que hay varias lecturas teológicas de un mismo La asunto. gracia de la teología, hay una cosa que... Por eso, porque son conceptos polémicos, igual que los es que conceptos tiene que polémicos. guardar independencia respecto a la institución. No, yo no estoy de acuerdo. Evidentemente, porque tú cuando haces... No, imagínate pues, que sí, venga, ya que venga la Bachelet, tú estás haciendo una investigación en biogenética y diga, no, esto no puede seguir adelante porque me parece, sin saber nada de biogenética. Entonces, no puede llegar una autoridad, que puede tener su vocación de autoridad y todo lo que quiera, Entonces, a quizás entendemos decirte que política distinto, que así tú no es. puedes pensar de esa manera. No sé si me explico, ¿cachai? Se supone que la teología está hecha para reflexionar. Y eso quiere decir equivocarse, quiere decir meter Claro. las patas y ser hereje. Claro. Si al final los Sí. herejes eran teólogos. Era el teólogo. Giordano Bruno, por ejemplo. Bueno, magisterialmente hay una Fue diferenciación. lo el problema es que ¿cómo se la llama? Lo echaron de la interpretación- iglesia. Sí. La interpretación viene, a propósito de lo que dice Ivana, la teología como interpretación nace ya anexada al problema de la doctrina. Eso es lo que, por ejemplo, cuando Auerbach diferencia en la cicatriz de Ulises el mundo homérico de los relatos del Eloísta, que son más o menos del mismo periodo, son del siglo VIII a.C., son simultáneos. El héroe como Él sobreviviente. muestra cómo en el relato del Eloísta hay planos, por ejemplo, cosas Claro. que no existen en el relato homérico, y esos planos hacen que haya siempre una necesidad de interpretación. Sí, Pero pues, justamente sí, sí. porque hay necesidad de interpretación hay doctrina. Entonces es como si la teología fuera una especie de piel que viene adherida al nacimiento. Pero tú cuando de la hablas de doctrina, por ejemplo, te refieres a algún corpus
Me refiero a que cuando se introduce cuando el eloísta introduce el segundo plano, lo que introduce es un tipo de producción de verdad que responde a una determinada intención, Sí. que ya es previa. Mientras que cuando Homero miente porque la ficción es bella en sí misma, digamos, Sí, claro. ¿no? No es la misma... Si es que hay un Homero, ¿eh? No es el mismo reparto, ¿no? Claro, si es que hubiera un Homero. Sí. No es el mismo reparto. Y eso sigue al infinito. Por eso creo que el problema es, claro, que lo común no es lo mismo, Claro. porque lo común pensado desde lo religioso no es lo mismo que lo común pensado desde la interrupción festiva o desde la fiesta pagana. Por ejemplo, los temas que le interesan a Bakhtin o lo que le interesa a Bruegel a partir de 1568, Ahora, ¿no? Que es mostrar Una comunidad. a propósito de los ciegos, los rostros de los ciegos en la parábola de los ciegos como una forma de interrupción de la comunidad organizada en términos de doctrina, ¿no? Entonces, interesante ese contrapunto. Es que precisamente Son con lo que comunidades decía distintas. Federico de esta conexión o este nacer de litúrgicamente lo religioso, entendido como vida comunitaria o como expresión incluso, hoy día también se habla de la expresión de la religiosidad popular, se habla como teología prima, o sea, es la primera fuente teológica, es de ahí de donde fluye la interpretación o la reflexión que pasa a ser lo teológico. O sea, yo creo que son muy difíciles de separar, de escindir. O sea, la teología nace desde la experiencia. Sí, Desde yo la creo que experiencia nace reflexivamente. adherida ya, claro, nace ya adherida Sí, absolutamente. a la necesidad, o sea, no olvidemos que el concepto de crítica es un concepto, es una especie de minúscula desviación del tratadismo que empieza a nacer en el siglo XVI y eso es porque había una especie de desorden en la interpretación, pero la crítica era perseguida en ese momento. Es una especie de herejía. Era una especie Bueno, de en muchos herejía momentos la en crítica la es misma forma del perseguida, tratado, ¿no? Es una Pero desfiguración del después se tratado. vuelve- Sí, ¿no? Claro, porque es una cosa natural, digamos, que sale de... Pero hay momentos supuestamente como de gran apertura donde también hay crítica que es censurada de otra manera, evidentemente. O sea, yo pienso, por ejemplo, en fenómenos como el nacimiento del arte moderno, la gran revolución, ¿cachai? Que finalmente a partir de los años 50 se convierte también en una suerte de doctrina que es imposible de... Hay ciertos mecanismos de poder vinculados a esas opiniones, ¿cachai? Y hay ciertos lugares, o sea, si yo no puedo exponer en Nueva York, no soy nadie, ¿cachai? No puedo dar, mi opinión no tiene la validez. No sé si me explico. Creo que es como un fenómeno bastante humano, que ese círculo hermenéutico entre la doctrina y la capacidad crítica y las ciencias que, en este caso, el caso de la religión sería la teología, tiene su capacidad para reflexionar libremente o en el fondo para defender una doctrina, ¿cachai? A ojos cerrados. Claro, por supuesto que siempre es así. Por eso decía que no es lo mismo Dios como una figura contingente de la comunidad Claro. que la comunidad como un modo de producción, de relación Pero que siempre eso- se funda destruyendo otra comunidad. Pero si le gana eso desde el punto de vista religioso, no teológico, diría yo. Claro. No, porque Bueno, desde el punto de vista político debería ser una traducción en términos de teología Claro. política, desde el punto de vista religioso, como hizo Federico, el otro Federico. Es una construcción Claro. cultural, Federico por ponerlo de esa No, manera. Oye, pero de espérate. hecho, Federico Aguirre estaría bien. De hecho, O Federico, Gerso. no, Federico Aguirre estaría bastante de acuerdo con la imagen de que da William James o Henry Bergson La ira de Dios. acerca del papel de la religión, porque en el fondo es abrirse a la experiencia de lo comunitario, y es por eso que a él le interesan figuras determinadas, algunas figuras místicas, digamos, ¿no? Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Es un tipo que interviene, digamos, en la relación de la comunidad. Cristo sin duda entiende una comunidad o configura una comunidad realmente revolucionaria. O sea, A mí me Sócrates ¿sabes una cosa que se me viene a la o cabeza? Juana de Arco, por ejemplo, Respecto ¿no? como- por como- citar a los eminentes para ver Juana son. de Arco. Sí, no, que Juana de estoy Arco mal. es como... sí, pero yo el insisto en lo paradigma de mismo, porque crítica. la academia platónica, Obvio. por No ejemplo, construye, en la academia Pero construye platónica comunidad. no hay discípulo, no hay reproducción. Es decir, hay discipulaje, pero el discipulaje es fuera de la academia. La academia es el lugar de la interrupción Claro. del discipulaje. Claro. Y si uno lo compara con el templo, entonces ahí hay un problema a analizar, porque en el templo sí se organiza el conocimiento de modo tal
que se garantiza de antemano su reproducción. Entonces son apóstol. dos matrices de figura del transferencia, claro, el apóstol. Son dos matrices de transferencia distintas, A mí dos transmisiones distintas. A mí me pasa algo con la... O sea, yo creo que hay una... De hecho, tuve una discusión de esto con un profesor italiano muy conocido en un congreso. Era un gallo... Agamben, esa onda. La estrella del congreso, ¿cachai? Y yo era como el último invitado. Un así actor como que de- se dedicó a la academia. Ahí no habías ido como jefe. Te cambió la vida. No, en ningún caso. La cosa es que este señor tenía como unas opiniones bastante formadas, como del mundo de la ortodoxia, por ejemplo, del mundo del Islam. Y la verdad es que me parecía, escandaloso que un gallo, por muchas lecturas y cosas que haya hecho, tuviera esa libertad de hablar de tradiciones que no conoce, o sea, no tiene idea de qué evolución han tenido, ¿cachai? Claro. Entonces, me da la impresión de que, o sea, yo por ejemplo cuando hablamos, yo diría, de religión, me parece que sería bastante bueno como tener claro que hablamos desde la experiencia del catolicismo que hemos tenido, Claro. y que es una experiencia bastante traumática, Sí. ¿cachai? Bueno, para nosotros no, sobre todo para nuestros padres y abuelos, Claro. sobre todo para nuestros abuelos, eso ya fue una suerte de genocidio intelectual, digamos. Bueno, para la gente de mi edad ya también lo era. Claro, bueno, Sí. Yo alcancé a disfrutar del final de esa lo disfrutaste, tortura. De ¿sí? las últimas torturas. Claro, Claro. de las últimas torturas. pero entonces estamos hablando de una cosa bastante concreta, con ciertos límites geográficos, ¿cachai? Obviamente uno puede tener una opinión de lo que está pasando en el mundo, obviamente, y podéis criticar situaciones, que te parecen que son, van en contra de ciertas cosas que qué sé yo, los extremos que se viven en ciertas comunidades del Islam, ¿cachai? Y que son comunidades que necesitan ayuda, que evidentemente, pero de ahí a hacer un juicio general del Islam, que es una actitud bastante francesa, supuesto. Sí. me parece Y norteamericana. norteamericana, bueno, Carlos Magno, tirémoslo todo para allá. Otra vez. Me parece falta de rigor de entrada. Oye, ¿qué te parece entonces, y con esto termino, Esa es la frase célebre. el abrazo del Papa Francisco, En digamos, Cuba. ¿no? En Cuba, con la Iglesia Ortodoxa. Es como, Ya, dale. claro, es como, Teología política. Juegue. es como el terremoto así. ¿Cachai? Agarráis ¿Sí? y metí en También un mismo fue- vaso, metí toda, faltó Obama, Un bigoteado. un bigoteado. Rico. Faltó Obama. Bueno, pero ¿hasta qué punto Obama habilitó o estableció las condiciones efectivas para que ese abrazo tuviera lugar, digamos, no en Cuba? O sea, son cosas así como divertidas, anecdóticas. Ahora, Ya, ¿qué no, pasa? no, ¿Qué no, pasa pero- en la...? Perdóname, o sea, no, vamos más allá de la simple anécdota. Yo no creo que es No, pero quiero teología decir qué política, ni mucho relevancia menos, al como- final, No, sobre ese todo es el punto. una cosa del encuentro ponte tú, de Obama con Raúl, y qué sé yo, Totalmente. y otra cosa es el encuentro de estos Eso dos no señores. entender, weón. No sé, o sea, hay que ver en qué concluye todo eso, ¿cachai? Eso es, pero parece ser sea, está bien, significativo. sí. No, tú sabes que Parece ser significativo el lugar, parece ser significativo Está todo cargado aquello, de la tensión. condición, quién condicionó, digamos, no la efectividad de ese encuentro. Claro. El lugar, Tú sabes los- que en Eso de cualquier asociar lugar. política con espectáculo, güey. Yo conocí a un señor, yo no sé si será verdad, pero un señor que tiene una ¿Que librería. lo conociste? O? No, que lo conocí es verdad. Bueno, espero. O que Estamos entrando en la Matrix ya. Está en el desierto. No, que me Cierto, decía, lo real. él tenía una librería y pintaba íconos también, y me dijo que él había pintado el ícono para el bautismo ortodoxo de Fidel Castro. Wow. Tú sabés que invitémoslo al programa. al margen de la anécdota esa, la iglesia ortodoxa en Cuba está súper extendida Sí, por el vínculo con Rusia. exactamente. Claro. Y bueno, yo no sé si será eso verdad, pero no hay cómo comprobarlo. Fidel Castro y los ortodoxos son súper ritualistas, pues, entonces como Exacto. imaginarse a Fidel Castro. Claro, bonita la imagen. pero- No eran misiles los que llegaron desde Rusia. Claro. Llegaron Bueno, desde- Fidel dijo en el 67, eso lo leí el otro día, no lo recuerdo, obvio que uno no lo recordaba, Que hablaba mucho el hombre, ¿no? que el embargo se iba a levantar cuando en Estados Unidos hubiese un presidente negro y en la iglesia un Sí, papa sí, sí, latinoamericano. exacto. Y
Sí, Realmente efectivamente. fue bastante Qué premonitorio, ¿no? profético. Bastante Él profético. es como broma, cuando un cerdo huele, ¿no? Era prestidigitador, por eso podía hacer revolución. Sí. Andaba con su Urim y Tumim Claro. en el pecho. sacando Oye, la perdona, suerte. ¿puedo decir una cosa? Tú me Por dijiste supuesto. que tenía que hablar cuando me preguntaran, pero bueno. No, para nada, solo la primera No. intervención. Ah, ya. Qué De ahí en rico. adelante eres libre. No, lo de la política. Es que, digamos, ustedes creen, ahora estoy tomando yo el rol de... Muy bien, gracias. ¿Ustedes creen que en Te verdad ganan se está vivimos políticamente? O sea, nosotros como ciudadanos tenemos un rol político, qué sé yo. O sea, yo pienso que... No, porque si no existe eso, ¿cómo lo vamos a Es que vincular? es la mejor pregunta. Esa es una gran pregunta. Yo Es te, la diría, pregunta. yo te diría que en Chile al menos A ver, el liberal, ¿qué dice? el concepto Sociológico, al Claro. el concepto de ciudadanía uno lo podría colocar en La con el suspenso. CEP. En suspenso, sí. Yo lo colocaría en suspenso, no lo negaría, lo colocaría en suspenso. Vale, Nico. No digo que no exista. ¿De qué generación ¿Eres? Yo nací en el 76 en plena dictadura, así que por No, lo es que menos... nosotros estamos Miguel Cancillo. Por lo Pero, tanto, por ejemplo, formas, yo creo, experiencias de política, sí que los tuvieron los cabros que hicieron el movimiento estudiantil. Yo veía esos discursos de cabros de media, de sectores vulnerables, con los recursos que tenían, hacían una reflexión política que yo no he escuchado de ningún parlamentario de este país. claro, ¿Cachai? Claro. Entonces, yo creo que nuestra generación sí que, o sea, yo estoy aprendiendo lo que significa la política hoy, Claro. pero esos cabros, yo creo que salió de... no, en Por mi eso caso, yo creo que en mi caso, por una cuestión genealógica, no te Bien. podría decir de qué estar en ese lugar, digamos. Ah, ya. O sea, Yo creo que el punto es que uno tiene que leer, hablando desde esa generación de la que estáis hablando, ¿no? Uno tiene que leer todas nuestras prácticas como si fueran prácticas políticas, si no la política no tiene sentido. Entonces yo creo que nuestras prácticas pueden llegar a ser políticas. O sea, no es que cada taza de café que nos tomamos sea un paso para la revolución o no, sino que el hecho de que tenemos que leer nuestras prácticas, o sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, puede ser una práctica política en el sentido en que estamos construyendo una comunidad con gente que antes no nos conocíamos y estamos hablando de un Bueno, eso tema en es común que antes no bastante existía. interesante, el hecho de no conocerse. Y por lo tanto, se forma una politicidad de un hecho que no tenía por qué ser político. Pero ahora, yo creo que no todas las prácticas son necesariamente políticas. Yo creo Pero, que hay política. Ojo, o sea, Pero estoy de son acuerdo republicanos. contigo y es como un embrión. Así, pero ¿Republicanos? yo creo que la política tiene sentido cuando tiene consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias? Bueno, no digo que, obviamente, no digo que no valga la pena que conversemos, pero la cuestión es las consecuencias. ¿Qué consecuencias pueden tener las iniciativas políticas que tomamos, ¿cachai? Yo creo que no las conocemos y no podemos conocerlas. Es que ahí está el tema, yo creo que entonces ahí estamos hablando como de un nivel de Sin ser discusión. nihilista, digamos, ¿no? Porque uno puede realizar algo, queriendo hacer algo, una revolución, por ejemplo, y no lograrlo. Claro, porque lo que está diciendo Nicolás es interesante, pues Sí, si lo entiendo bien, lo que él está diciendo es que la política es el acto por medio del cual uno renuncia a ser pasivo en relación a cualquier definición. Claro. ¿no? Claro. Entonces, el concepto de la política no es un concepto al cual hay que subsumirse en términos de si lo podemos o no, sino que el Exacto. concepto de la política es el mismo políticamente reconfigurado Claro. en una Con práctica la que puede Con tener amigo. consecuencias o no todas las que querríamos, ¿no? Claro, Pero, en pero decir, hay la que política no- apuntar. claro. Yo creo que hay que apuntar. Claro, sí. uno puede apuntar. Y en ese sentido lo que dice Y Nicolás como acertar que para allá. tiene algo muy importante que tiene que ver con hacer material el encuentro, ¿cachai? Que también se remite a la idea de asamblea, de la teología de iglesia. No, pero... Que, o sea, que Bien, toda la bien virtualidad Sí, po. que es propia de la política hoy día y el imaginario hoy día igual es como que lo más mareador y lo que está... Porque más ¿sabes lo entre- que pasa? ¿Por qué quiero decir Claro. eso? Porque me parece que cuando empezamos a involucrarnos con el poder, puede quedar la cagada, digamos. No es nada fácil. No es nada fácil involucrarse con la, no sé, pues, con la administración de bienes, ¿cachai? Entonces, ahí todas las conversaciones y no sé, pues, las buenas intenciones como que se prueban a otro nivel. Que- Piensa, por ejemplo, en estos dos personajes, Boric, Jackson y Vallejo, qué sé yo. Son Cariola. gente que están expuesta en este momento a otro juego. Entonces, como que juzgarlos así como moralmente, porque transan o qué sé yo, Claro. me parece que... Entonces, Es el juego mismo del poder. No, y versus contradicción es una tontera. o sea, si el eso no poder es tiene una hueá muy sentido. perversa, digamos.
Es perversa y o sea, en la medida en que se descontrola, ¿cachai? Pero ese es el punto, uno puede pensar la política no desde el poder. Uno No, puede... uno puede pensar que justamente lo menos sin dejarlo de lado, político de toda la obviamente, política que hicieron es No sé. justamente la que ahora los sorprende en este... Claro, porque hay otro nivel también, por algo hay que estar dispuesto a morir, como todos los O sea, está el la nivel como evolución de es la eso. comunidad trinitaria, si queréis lo llevemos. No, en serio. Es que yo lo pienso porque está el nivel... La martiría de la política. Sí, pues el nivel donde llegamos a tal nivel de interrelación y de comunión entre nosotros, en que llegamos a tener casi como un mismo querer, Claro. sin dejar de ser individuos. sin que haya totalitarismo. Ni nada. Claro. Es que lo trinitario al final no es que Ese- sean tres, la cuestión es la relación. Esa es la gracia de la trinitaria, la relación. Eso es lo que fundamenta la Entre dos hay un tercero, ¿Qué es la relación? Claro. que es la relación, Y qué es lo sagrado. digamos. y que es los mismos dos, etcétera. Y al final, Yo creo que el punto... Oye, pero se convirtió en teólogo. Pues siempre lo sé, nunca dije, ¿no? Pero yo creo que el punto relevante es, o sea, no sé, a mí me gusta leer como ya en términos sociológicos que el gran efecto maligno, por así decirlo, de la dictadura es la destrucción de todo tipo de comunidad. Volviendo al principio, Evidentemente. cuando hablábamos de los vecinos, ¿no? Que De lo que hecho, te parecía raro en perdona, Grecia, Eso es el demonio. en términos Teológicamente, teológicos. En términos claro. teológicos, es el que rompe El las desconfiar relaciones. en el otro. Es el que rompe las relaciones. El que duda, de hecho la traducción de... Por lo tanto, ¿qué mejor que juntarnos a hablar de cualquier cosa y revertir ese efecto? Yo creo que eso es la política. que cuestiona. Negar al demonio, Va a la romper, práctica del claro. demonio. El que ¿Sabes lo que cuestiona pasa? va a Es que romper. a mí hay una cosa Romper y que interrumpir. yo no sé si será por... Tampoco soy un Exactamente, gallo la viejo, pero interrupción es puta, es dentro de la secuencia. como es que separada. me interesa la farmacia popular, ¿ya? Ya, ok, La óptica es un popular. cliché, es un cliché, o sea, se puede convertir en un cliché, pero yo a ese gallo le compro. Eso es política. ¿entendí? Eso es Ajá, güey. Ajá. Eso es política. No, estamos de acuerdo. O sea, Efectiva, efectiva, ¿cachai? material. Jadwe pasó por Cumplamos tus tolerancia planes. cero, se lo agarraron para el hueveo, Va y a el ser gallo, presidente, y el gallo ¿no? fue Y voy a votar capaz, por él. fue capaz de Además que es pro-palestina. mantener su discurso político. Ay, no sé. El gallo habló de política, digamos, cuando estos Jadwe. payasos estaban hablando de cualquier cosa. Y ahora está haciendo gran eso. orador. Salió, porque eso fue antes de que saliera. Pero recordemos que el Jave de Recoleta y no el Jave que está usando en Miami hoy día. No el de las Islas Canarias. Cada uno con su Al- gusto vacacional, la vacación. No es el Al que Jave le mandamos peladito. saludos, por cierto. Por cierto, que los disfruten. Al cabo de Miami. No el otro, ¿no? El otro nos El regala que cosas. trabaje, el otro que trabaje, el otro que disfrute. Bueno, Nos regaló la Copa América. estamos en el Sin desierto. Miguel podemos... Ahora sí, al fin podemos cerrar, sí, ya que no estamos con Miguel. No. Eh, Miguel, te muchas quiero, gracias, Miguel, te quiero. Federico Aguirre, que distingue está el otro galeno. Que también le vamos a agradecer. Muchas gracias, Federico. Ha sido un placer Gracias a ustedes. con nosotros conversando. Espero que algún día nos convirtamos en seres políticos. Ya Bueno, lo yo creo fuimos. que Ya lo fuimos. Sigámoslo Sí. haciendo. Ya lo fuimos. sigamos Sigámoslo siendo. Lo vamos a sigamos hacer. siendo. Muy bien. No, y lo vamos a hacer de nuevo. Claro, O una sea, y otra la vez. teología, la religión y todo eso da para mucho. Con Sí, nuestro po. amigo Matías también acá, que es un estudioso del tema, Y en términos artísticos también. Mira, Sí, po. Y el alcohol Teología como de el la bálsamo imagen, de todo. dice. el alcohol es el gran El común. bálsamo, Sí, el de gran hecho, bálsamo de la comunidad. De hecho, se acaba de acabar, por eso Por eso vamos estamos a terminando, terminar. así que- vamos a otras comunidades. Claro. Bueno, ya no le mandamos el saludo a la Anto porque está con nosotros. Anto, ándate, por favor. Vamos a mandarle salud. Bueno, muchas gracias, Mati, Gracias a también. ustedes. Gracias, gusto. Federico. Gracias, Ivana, por Gracias, estar Ana. acá. Fue un gusto tocarnos con ustedes. Sí, fue un encuentro. Fue por- espontáneo, como es la política. como no pasaba desde la dictadura. Bueno, esto fue, es y será la comunidad de los iguales. Chao.